Sí, con muchos problemas. Creo que fue muy problemática esta llegada, demasiado. Don Apolinar, vemos 1, 2, 3, 4 camiones. Uno perdido. Estamos enojadísimos porque se perdió uno. ¿Tiene plan A, plan B, plan C por cualquier cosa como estos sucesos? Sí, pero no, ahorita si este trailer no hubiera llegado, eso se cancela. Bueno, en esta ocasión trabajando, casi siempre estoy trabajando. O así porque desde que mi esposa falleció, pues ya no lo celebro. Para mí 14 de febrero es como cualquier otro día. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes y venimos a hacerles un gran video, ya que en esta ocasión nos toca estar ahora viajando con la Discomáquina Polymarch para que el público vea el camión. Pues como lo vieron, ya estamos listos para viajar con Polymarch y por supuesto con señora Apolinar. Pues estamos viendo a dónde se va a ir viajando el staff técnico para que ustedes vean. De este lado, aquí es donde va a viajar pues el staff técnico. Y por supuesto ahorita vamos a platicar con señora Apolinar cuántas personas van a viajar. Vamos a ver de este lado cómo se está preparando, porque ya los dos camiones que ustedes están viendo pues ya se están adelantando. En esta ocasión nos vamos a subir. Ya tenían que haber salido a las 9, ya avanzó un poco más el tiempo por algunos detallitos. Vamos a subirnos. ¿Vale? Gracias. Perfecto, inicio el avance. Pues amigos, ya vamos rumbo a Tlaxcala, este evento que se viene realmente impresionante. Y en esta ocasión mi querido Gallito, que nos está acompañando, principalmente pues es el chofer. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a toda la gran audiencia que tiene Richard TV, Alfredo, el Gallito, operador de la Discomáquina Polymarch. Fíjate, estamos viendo ahorita que pues vamos apenas a salir de la ciudad y vamos rumbo hacia lo que es Tlaxcala, que vayan por las calles con los camiones y que la gente pues voltee a verlos. Siento que eso es algo muy llamativo a nosotros como trabajadores de Polymarch. Claro que sí, ese es un gusto que nos queda en cada viaje que hacemos. Es un gusto que la gente pues nos salude, nos diga bye, algunos hasta el carro nos sigan a pitar. Sentimos que es muy bonito por la cuestión de que pues la energía que manejamos o que vamos con toda la actitud de llegar bien y hacer bien nuestro trabajo. ¿Cuántos camiones son los actualmente los que tiene ya Polymarch? Ahorita está contando 6 trailers. Recientemente llegó un vehículo ya para transporte de personal. Aquí traemos la planta. Este carro es un poquito complicado por el tema de que está muy largo y colea. Precisamente estoy dando vuelta y estoy así checando que no colee. El balón es muy largo, entonces al ser muy largo pues hace el efecto de colear. A lo mejor está mal dicho, pero es el efecto de colear. Pero ese colazo pues sí dañamos un carro, pero rapidísimo, ¿no? Sabía que señora Apolinar y Tito también manejan, ¿verdad? Cierto, los dos en algún momento han llegado a manejar. En algún momento salimos a algún otro trabajo, llamémoslo así, porque de repente, pues no sé, 3, 4 semanas no tenemos evento. Si no llegamos no es porque no queramos estar aquí, sino porque de repente estamos trabajando en algún otro lugar. Fíjate nada más eso, que pues el señor Apolinar se sube a manejar los transportes, porque una me decías que a veces si no llega el chofer, pues tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y qué bueno que pues una persona así como el señor Apolinar y Tito, pues tengan esas capacidades de hacer algo que un gerente de tienda no saben hacer todo. Es totalmente correcto lo que acabas de mencionar. Sí vale la mención, tanto el ingeniero Apolinar Silva como el ingeniero Tito Silva saben de pie a pa todo. ¿Cuánto nos vamos a aventar a Tlaxcala? El recorrido a Tlaxcala nos debe de dar sobre 2 horas y media más o menos. Ya llegamos a la primera parada. Van a acomodar todo lo que es los camiones porque se van a ir en fila y aquí pueden ver, ahí están los primeros 2 y de este lado tenemos el tercer. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Somos los ingenieros de pantalla y el encargado, el Güero Viniles. Sí, papá e hijo, hijo. Richard TV y Güero TV. Güero Viniles. Fíjense, amigos de Richard TV, estamos con uno de los horarios más importantes de la Ciudad de México. Se van a ir avanzando poco a poco pues hasta llegar al evento. Más adelante vamos a platicar con señora Apolinar, que es lo que conlleva llevar tanto equipo de audio, y no solo eso, sino que pues también espera de todo el equipo de audio que está trabajando, toneladas y toneladas de audio, porque el señor Apolinar pues él está viajando también en la caravana. Ahorita vamos a ver dónde está para que ustedes
platiquen un poquito y vean qué es lo que vamos a aplicar con Ciudad Apolinar y Polymarch. Hay una unidad que no aparece, amigos. Ahorita os voy a decir qué pasó. Pero ahorita vamos a ver cuánto va a pagar cada unidad la caseta, porque no creo que haya promociones por ser Polymarch, ¿verdad? No, jamás. Ya vamos a pasar caseta, amigos, y ahorita vamos a ver cuánto es lo que se paga. Para el tráiler pagan 580, solo esta caseta. Esa paga más porque lleva 6 ejes, paga 680, son 100 pesos más. 860, 6 ejes. No, a Tlaxcala. Sí. Espectáculo. Claro que sí. Paragónico, Polymarch. 860 un tráiler. Como lo vieron, ya ahorita estamos pues bajándonos del camión de Polymarch donde lleva la planta de luz. Y pues aquí está Chabeli. Chabeli, te tocó viajar con Richard TV. Me parece muy padre, la verdad. Ahora sí que con una gran empresa, con un gran equipo como Polymarch. La verdad, muy padre. Sigan viendo estos videos, coméntenos. Díganle a Richard qué otro video quieren que haga así viajando con algún otro sonidero. Esa sección que es viajando con un sonidero lo hemos hecho con sonidos grandes, chicos y de todo tipo. Yo creo que es algo que damos oportunidad a muchos sonideros quieran brillar ante el movimiento sonidero. Este es muy bonito para que vean la realidad de los sonideros. Así que ya saben, denle muchos like, comenten, porque la verdad son videos únicos. Y miren, amigos, aquí estamos viendo el otro tráiler de Poly. Ahí está Tony Barrera. Una vez más volvemos a ver este increíble camión. Tony Barrera tras nosotros. Don Poly, pues estamos viendo que ya está cargando ya, pues... Estamos cargando diésel a todas las unidades y las plantas. Pues ya nos dirigimos a Tlahuicole, allá en Tlaxcala. Recuerde que la vida es más hermosa bailando. Los gastos que implica un viaje con Polymarch, y estamos viendo en las cámaras pues los camiones, los trailers, que pues cada día va subiendo el diésel, la gasolina. Son parte de toda la vida, porque siempre hay muchos gastos. Y más ahorita que pues ya se vienen cosas. Ahorita no cabe el equipo, no cabe, señor. Ahí viene bien repleto de estructura porque no cabe. Pero eso se soluciona en el próximo evento. Ya les tengo una sorpresa para todos los que hacen carritos, ¿no? Así es, así. Ya van a tener más trabajo. Don Apolinar, vemos 1, 2, 3, 4 camiones. Uno perdido. Estamos enojadísimos porque se perdió uno. Es un nuevo operador, sábelo todo, se arranca, se va, se fue hasta Xochimilco. ¿Qué tiene que hacer en Xochimilco si vamos nosotros a Tlaxcala? Estamos con una bilis aquí que no la aguantaba, pero bueno, todo está marcha bien, es cuestión de tiempo, de que ya lleguen. Yo no los puedo esperar porque me retrasan el montaje. Ahorita con estas unidades puedo llegar a descargar y esperar el otro a que llegue, pero el otro trae una planta. Nosotros aquí traemos otra planta muy grande, trae audio allá. Estamos viendo que trae muchos trabajadores, Don Apolinar. ¿Cuántos trajo en esta ocasión? Venimos más de 50, de puros técnicos, más de 50. ¿Es caro llenar un camión de estos, Don Apolinar? Ese angelito, la pura planta, lleva 13,000 pesos. ¿Este evento hay preocupación, hay tensión o lo disfrutan? No, hay tensión por lo que nos pasó ahorita. Teníamos que salir a las 10, 10 y media de la mañana. Algunas cosas se nos han retrasado y eso nos molesta porque nos gusta ser muy exactos con nuestros horarios. Pues ahorita vamos a tener que alargar la noche, trabajar hasta la 1, 2 de la mañana y luego dormir unas 4 o 5 horas y vuelve a dar, ¿no? O sea, sí. Perfecto, pues ya nos vamos, ¿verdad? Porque ya es momento de avanzar. Ok, Richard, hasta pronto. Ahí está, vamos, Polito, háganos. Y ven, amigos, estamos pues recorriendo la autopista. Nos bajamos un ratito de los camiones y de los trailers porque pues de este lado ya vienen los camiones. Ahí pasó uno, pero ahí va el otro. Sí, eso no es. No, ese no es el de jitomates. Desde la autopista rumbo a Tlaxcala. Así es que ya saben, si eres de Tlaxcala, de Puebla, deja tu comentario, suscríbete al canal. Ya son 3:40 de la tarde y por fin llegamos al estadio. Nada más, ya estamos pues listos para llegar con el equipo de audio. Nos saltamos un poquito, veníamos sobre la avenida y de repente llegaron patrullas de tránsito y pues se detuvieron ahí con los camiones de Poli. Yo pensé que había una cuestión en la cual pues les iban a decir algo de que se estaban estacionando sobre la autopista, pero pues fue cuestiones de logística y los vienen escoltando de aquel lado. Ya estamos como a 10 minutos para llegar, así que ahorita pues Richard TV va a esperar cuando lleguen los camiones, dónde se van a instalar, cómo va a ser todo el show. Así es que espero lo que trae Richard TV para todos ustedes. Pues amigos, vean, estamos volando el dron y vamos corriendo
porque pues ya llegaron la disco máquina y ahorita vamos a ver cómo le van a hacer. Así que Gabrielito agarra el control. Van a dar la vuelta, mis amigos. Así que acompáñenos porque pues vamos a ver por dónde entra el camión. A veces la entrada es un poco difícil, pero vamos a ver cómo le van a hacer. De ese lado va a entrar. Pues amigos, cierran el tránsito para que pase los camiones. Es una logística realmente grande todo lo que sucede cuando pues Poli llega a los eventos. Vean nada más, ahorita pues ya se estacionaron dos de aquel lado, pues es el tercero, que todavía falta ahí otro tráiler y ahorita pues están viendo la logística, cómo se va a acomodar y de qué manera se va a hacer. Y ahí está, va a entrar el primer camión al estadio. Vamos a estar explicando un poco la logística de lo que está ocurriendo aquí. Y de ese lado ven nada más a esta señora Polinar y pues la gente como siempre pidiéndole pues muchas fotos. Don Poli, llegamos por fin al evento. Sí, con muchos problemas, creo que fue muy problemática esta llegada, demasiado. Vimos, don Poli, que llegó de repente las autoridades en los de tránsito, fueron por ustedes. Nos hicieron llegar más tarde. Estamos entrando acá al estadio Tlahuicole, ya está totalmente cubierto. ¿Hay alguna logística ya? ¿Hay un plan hecho, verdad, don Polinar? Ya todo esto ya se estabilizó. ¿Ya se va a bajar una vez el audio o va a hacer alguna plan? No, ya está todo planeado, ahorita vamos a empezar a descargar, pero ojalá que nos deje la gente porque necesitamos ya empezar a armar todo esto. Quedó muy grande la pista, creo que es muy grande. ¿Cuántas personas se esperan, don Apolinar? No sé, pero no tengo idea, pero según ya estaba vendido la mayoría todo esto. Es muy grande, ojalá que se llene porque si ves para allá, manda ahí, muy grande. O sea que también hasta arriba. Sí, se tuvo que armar todo eso para poner mesas y sillas para que es una zona muy exclusiva del estadio. Estamos colocando ahorita las unidades, vamos a empezar, es muy tarde, pero vamos a trabajar toda la noche ahora sí. Por ejemplo, estamos viendo exactamente qué es lo que han de haber colocado porque estamos encima de pasto. Este pasto es muy cuidado, entonces las autoridades y los organizadores se comprometieron a cuidar todo el pasto, porque el pasto es muy cuidado, muy delicado, y entonces mira todo lo que se tuvo que hacer, tremendísimo todo eso. Amigos de Richard, ya lo escucharon que se va a Apolinar, se hace algo pues muy diferente. ¿Para qué? Pues para lograr todo lo que es esta infraestructura, y nos encontramos pues ya viendo al staff técnico que va a empezar a descargar. Saludos a todo tu público, Richard, a todos tus suscriptores, seguidores. Saludos de Tito Silva de Polymarch. Viajando con Polymarch de verdad se me ha hecho fantástico porque vemos de todo, escuchamos de todo y complicaciones, facilidades, hay de todo en este viajando. Yo creo que no hay mejor ejemplo de lo que es lo complicado que es viajar con 5 unidades que este evento, porque de hecho todavía tenemos ahí una unidad no extraviada, pero sí atrasada, y que son cuestiones que suceden durante montajes y durante toda la logística, que de pronto pueden haber estos detalles, aunque vengas todo con radio y así asado, hay siempre detalles. Fíjate que algo que estábamos viendo, pensamos como llegaron las autoridades, dijimos ya los van a multar, va a pasar algo, porque pues empezaron a llegar patrulla tras patrulla, sí. No, por lo general siempre pedimos que nos apoyen con toda una cuestión ahí de que nos escolten, sobre todo para la cuestión de no ir a dar a calles chiquitas. Ajá. En donde vayamos a hacer todos los disturbios habidos y por haber. Entonces es parte del protocolo que pedimos. Polymarch pide que sí haya estas partes de que pues las autoridades hagan su parte y que nos ayuden a que las vialidades no las obstruyamos y que podamos fluir de la mejor manera. Hay hasta nombres de los camiones, ¿no? Me decían la iguana. ¿Cómo los nombran a cada uno de ellos? Hay varios nombres. Por ejemplo, hay un camión que trae un dibujo de un faraón dorado muy bello. Ese es el Gringo Loco. Después está los gemelos. Están los gemelos, que son las iguanas verde y azul, que las unidades son el mismo modelo de tractor. Y está también el Torton, que también es el que trae el Anubis. Ese es el Anubis. Y también está por otra parte el Terminator, que es la unidad gris. Ya con eso ya sabes, mira, ahí va el Terminator, o oye, tráete para acá el Gringo Loco, o tráete a los gemelos. Entonces son 5 unidades que pues si te pudiste dar cuenta pues no es nada fácil poder andar con ellas. La cuestión aquí es primero el arribo de las unidades, darles su locación, porque no todas van juntas. Hay unidades que tienen que ir en la área de escenario, hay unidades que tienen que llegar a la área de pista, y ya que tienen la posición pues empezar a descargar, ver que de cierta forma se
sea fluido, y ya una vez que tengamos gran parte de la todo lo que es estructura abajo, empezar a armar. Para un montaje así de grande tenemos ya cabezas que ya tienen su trabajo establecido y que ellos mueven a sus pequeños equipos para que así podamos lograr un escenario increíble mañana, ¿no? Ahorita esto lo vemos como un pasto muy bonito y demás, pero mañana esto va a ser un escenario brutal. Ahorita para este montaje tenemos 60 personas trabajando. Algo que me platicaba tu señor padre de las estructuras, ¿qué las manda a hacer? ¿Qué les da la idea a las personas que hacen todo esto? ¿Hasta dónde llega esa gran imaginación, ¿no? Tu señor padre, para esto es? Claro, o sea, todo esto son equipos customizados, hechos a medida para nuestros servicios. No son equipos que sean como estandarizados, ¿no? Sí tienen como ciertos requerimientos muy específicos, sobre todo por las cargas que nosotros tenemos en escenario, que es una barbaridad. Pues hacemos todo este estudio, cómo requerimos todo el sistema del gran soporte, todo el sistema estructural, y en base a estos nosotros hacemos nuestros requerimientos, hacemos los planos ya como te los enseñó alguna vez mi papá, y sobre eso trabajamos y a petición de nosotros. Ahora sí que son equipos customizados, que pues ya llevamos muchísimos años trabajando de esta manera y que afortunadamente el resultado se ve y que es lo mismo que vamos a tener aquí. Te agradezco mucho, ya las preguntas que salgan pues te las haríamos saber. ¿Y algo más que hacer público? No, pues agradecerles, gracias por el espacio, y pues a todos tus suscriptores que igual estén pendientes de las fechas de Polymarch. Muy buena la gira Mastermind 2025. Fíjense, estamos aquí con el ingeniero de iluminación. Hola amigos de Richard TV, les habla su amigo Víctor Manuel Arbizu, ya todos me conocen como el Miski Mix. ¿Eres tú el encargado de la iluminación, que se mueva, que se vea? Sí, exactamente, ya hace que las luces se muevan con ritmo, ¿no? Como dicen, échale ritmo a las luces, ¿no? Bueno, ahorita seguimos estrenando, desde noviembre seguimos estrene y estrene. Mira. ¿La podemos abrir para que el público vea nada más? Vamos. A ver, güero, ¿esta cómo va ensamblada? Eso, mira nada más. Esto que estamos viendo es la nueva iluminación, la poliseñal, exactamente. Podríamos... Vamos a proyectar los gobos de Polymarch, como se vio ahí en el Ángel de la Independencia. Siento que es más grande esta que esa. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, es más grande por los ventiladores y todo lo que tiene, porque es un spot. Por ejemplo, para platicar un poco de la instalación de Polymarch, ¿nos puedes explicar un poco cómo es la logística? ¿Cómo se descargan? ¿Cómo se anumeran? Porque es muchísima iluminación. Abrimos nuestra consola, se prende y todo, ya la configuramos con los puertos. Cada puerto viene con 28 luces. Para el puro escenario estamos manejando 12 puertos. Imagínate cuánto es. Y llega un momento que tú como ser humano te engentas, ¿no? Pero ya la computadora ya todo lo tiene seteado, ya nada más oprimes y vámonos. Y nos dedicamos a hacer escenas. Los movimientos prefijos y luego los movimientos que tienen las máquinas que ahora, ¿no? Y algo que una vez le pregunté al señor Apolinar cuánta iluminación tiene y me dijo, Richard, ¿tú las puedes contar? No me dio cuánta iluminación tiene. Ahorita, hoy para este evento vamos a meter como unas 1200 cabezas móviles. ¿Cuánta gente tienes trabajando para ti? Para armar esa... Como 300 gentes. Casi lo mismo que estuvo en el Ángel de la Independencia. ¿Cuánto tiempo van a tardar en armar y colocar toda la iluminación? A las 7 de la noche de mañana ya esté entregado, pero nosotros como ya estamos, ya nos la sabemos, a las 2 de la mañana ya está. La pantalla es aparte, pero o sea, ¿tú la pantalla también la colocas? No, esa también hay otra persona especial. Otras personas y esa la mapea Tito. La importancia o lo difícil a veces de trabajar con Polymarch, ¿cuál es? Bueno, ahorita ya es venir empapado de ser técnico de iluminación o de audio o de pantallas, ¿no? ¿Fácil o difícil trabajar con Polymarch? Es fácil, hoy en día es fácil. Todos los que me conocen desde hace 34 años que llevo en Polymarch, todos saben que sí fue un poco difícil, ¿no? Pero ahora ya con las nuevas tecnologías, pues ya es un poquito más rápido. Ahí está, amigos, está llegando el último camión. Ustedes ya lo escucharon, hubo algunos problemas, pero pues ya llegó por fin el camión y ahora sí ya está todo completo y ahora sí se va a empezar a descargar y vamos a empezar a ver a detalle porque pues van a trabajar hasta las 11 o 12 de la noche. Si es así, porque mañana van a seguir trabajando. Pues ahí está, mis amigos, vayamos a ver. Por fin llegó Don Poli. Sí, ahí ya está. es noche.
El perdido ahí está. Qué coraje, necesito perder mucho tiempo. 7:20 y llegó, es complicado a veces con tanta gente de Don Napoleón. Teníamos que haber salido a las 10 de la mañana, 10:15 más tarde de la mañana. Mira que eras por una equivocación hasta que hora llegué. ¿Eso cuánto retrasa el trabajo para usted como...? Me retrasó fácil como 4 horas o 5. Está trabajando pues a marchas forzadas, ¿no? Para avanzarle, para... Hay que trabajar toda la noche hasta las 2 de la mañana y dormir solamente unas 3, 4 horas nada más y seguirle. Don Napoleón, ¿usted tiene plan A, plan B, plan C por cualquier cosa como estos sucesos? Sí, pero no, ahorita si este trailer no hubiera llegado, eso se cancela. Podríamos sacarlo, pero ya no sería lo mismo. Este trailer trae muchas cosas que son únicas y que no las podemos encontrar ni aquí ni en Puebla. Por ejemplo, ahorita que colocaron esto en el piso, ¿qué tal le parece? ¿Le llama la atención o no le gusta? No, sí, la verdad no me gusta. ¿Ya comió? Porque pues salimos desde las 10 de la mañana, ¿ya comió algo, Don Napoleón? Me dieron un bocado de un sándwich porque apenas va a llegar la comida, ya en unos segundos, minutos llega la comida, pero no habíamos comido, ahorita ya los invitamos a ustedes también para o sea que coman. ahorita come todo el staff técnico, Todo, o sea, todos comemos. Eso incluye también la parte de Poli que atiende a su staff técnico para que también se alimente, o sea, no le dice coman y váyanse a comer, No, aquí van a llegar la comida y ahorita ya llega, todos comemos. Vamos a comer sobre 60 personas. Ya eso incluye a ustedes dos, ¿eh? Ok. Y pues un día muy hermoso, 14 de febrero, el cual pues todos festejamos con una pareja, con amigos. ¿Usted cómo lo festeja, Don Napoleón? Bueno, en esta ocasión trabajando, casi siempre estoy trabajando. O así porque desde que mi esposa falleció, pues ya no lo celebro. Para mí 14 de febrero es como cualquier otro día. ¿Qué fue algún regalo que le dio a su esposa tan bonito o viceversa que lo recuerde mucho, Napoleón? Pues mi esposa siempre me regalaba figuritas así faraónicas. Me regalaba cada cumpleaños o cada cosa especial me la regalaba. Iba, yo ponía el dinero y ella me lo regalaba. No, de hecho ella lo manejaba porque yo nunca manejé centavos, ¿no? Nunca me ha gustado manejar dinero. Hace mucho tiempo yo tuve una plática con usted allí en Xochimilco y me enseñaba sus manos y son unas manos que trabajan mucho, inclusive hasta me platicó que tuvo una situación ahí con un accidente, ¿verdad, Don Napoleón? Todo mi cuerpo está hecho pedazos. Tengo roto la columna, tengo roto 2 tobillos, tengo aquí un golpe en mis manos, tengo una mano con pocos dedos. Ya ni te sigo contando porque te voy a poner a llorar. No es porque uno no sepa agarrar una herramienta, es que normalmente son accidentes de que tú estás pensando en otra cosa, distraído y de repente pasan los accidentes. Don Napoleón, ¿usted tuvo estudios en algún momento para aprender mucho más de esto? Sí, claro. La Escuela de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, CIME, sí te enseña, no te enseña a hacer cosas de estas, ¿eh? Te enseña a usar tu cabeza y ya tú en la vida cotidiana pues tienes que aplicar todo lo que te enseñaron en la escuela a razonar. Por eso la palabra ingeniero, porque te las tienes que ingeniar. Y siempre estudiaba yo mucho y yo dije, no, yo tengo que hacer algo en la vida. Ya cuando ya estaba más grandecito quería yo tener un equipo de sonido y dije, no, yo tengo que hacer un sonido importante. Quiero hacer algo, que la gente me conozca, que vea mi trabajo y todo. Y mira, creo que me pasé de lanza, ¿no? La inquietud, ¿no? Que es lo que veo que siempre está inquieto por, como le decía la iluminación, es que ya quiere cambiar de luces y ya quiere meter algo nuevo. No, ya vamos a cambiar algunas cosas. El nuevo sistema que se va a ocultar porque tenemos muchas luces y estorban a veces. Entonces queremos hacer algo que se guarde y se salga de repente. Sí, y ya tenemos cosas también para un evento muy importante que tengo en la Ciudad de México, en un lugar muy importante también, no lo puedo decir todavía, pero ya se imaginarán dónde es. Es uno de los lugares más importantes para hacer espectáculo. Entonces ya voy a estar ahí, ya estoy diseñando la parte central donde va a estar el DJ, porque voy a hacer un escenario de 360 grados. Y tenemos que hacer algo que no se haya visto, que no exista. Y eso le gusta a la gente, ver algo que no existe. ¿Cuál cree que sea la fórmula del éxito, Apolinar? Bueno, les voy a adelantar algo a todos los jóvenes que inician, que están adolescentes, que apenas empiezan, y los que ya están más grandecitos. Para que usted tenga éxito en la vida, tiene que elegir algo que le guste, lo que a usted le guste, por más humilde, sencillo que sea un oficio, una carrera, tómela, pero que a usted le guste, porque si no le gusta, eso no funciona. Tiene que elegir usted. Y si sus papás le dicen, es que no me gusta esa carrera, no les haga caso, porque hay padres que obligan a los hijos a estudiar lo que ellos quieren, y eso no debe ser. A los hijos hay que darles libertad de elección. Claro, no te voy a apoyar si andas de vago, andas de delincuente, eso no. Cuando tú escoges eso y ames demasiado lo que haces, entonces vas a tener una probabilidad muy grande de éxito. Una persona que haga, hoy tuve mucho éxito y voy a tener más
éxito y más y más y más. Esa es la clave también, que se la crea usted mismo y dice, yo tengo éxito. Es usted siempre que tenga éxito. Hice ese trabajo y tuve mucho éxito y voy a hacer otro trabajo y voy a tener éxito. Entonces la vida siempre tiene que estar acompañada de éxitos, pero usted tiene que grabárselo en la mente que es éxito. Yo tuve que esperar 48 años para que me conocieran en el mundo. En el mundo entero. Sí. Vamos a comer. Pues ya lo vieron, amigos, ya es la hora de la comida y pues ya es casi las 8 de la noche y pues ya va a cenar el staff técnico de Polymarch y ahorita pues les van a dar de comer y ya está, pues así es como se van a poner, los invita a comer, así es el viajando con Oso de Dinero y en esta ocasión hasta nos toca ver y pues por qué no echarnos un taquito con el staff técnico. Señor Carlitos, ¿qué están haciendo, mi Carlitos? Como puedes observar, armando puntos del sopor, la pata izquierda, la pata derecha y demás truzas para que vaya flotándose. ¿Cuántos están aventando a hacer esta casita? Pues como puedes observar aquí en esta parte somos 22 personas aquí en este cuadro. Es simultáneo el trabajo y en serie uno atornilla, otro pone feeder. Todo esto se sube ya con grúas, ya todo es mecanizado, ¿verdad? Sí, claro, con motores eléctricos de 1 tonelada por punto, a una altura de 11 metros. Ya de ahí sucesivamente se empieza a colgar todo, a poner todo, audio, video, bocinas, todo lo que pueden ver y han visto en los eventos. Toda la infraestructura que tiene que trabajar, que hace Polymarch, afinando detalles, colocando el último tornillo y todo lo que falta, y siguen descargando más audio de aquel lado. Ese camión que acaba de llegar, que es el de la iguana, nos dijo que traía cosas muy importantes y que si no llegaba este camión, pues literal hasta suspendía el evento, pero llegó muchas cosas que, como dijo, a lo mejor no se consiguen tan fácil, pero toda esta iluminación y todo lo que conlleva todo esto pues está en ese camión y el staff técnico pues sigue trabajando y esto no acaba y yo creo que las horas entre más avancen más es un poco la preocupación. Eso tiene que estar listo, el público ya espera la presencia de Polymarch. Pues aquí estamos viendo el audio, el cual pues también ya se va a instalar y vean nada más, como lo decía el señor Apolinar, estas son ideas de él manda a hacer sus baffles, él los crea, él los hace y pues les pone que es características y así es como él arma su equipo de audio y principalmente pues esos son los baffles, los cuales un día le preguntamos que qué tipo de baffle y nos dijo, no Richard, esos son mis secretos y eso no los digo. Y así es como Richard TV sigue viajando con los sonidos y en esta ocasión estamos con uno de los sonidos más importantes en todo México, que es Polymarch. Así que continúen viendo el video porque Richard TV le lleva lo mejor del mundo sonidero. Vamos, público. Amigos, pues como lo están viendo, ya estamos ya en la parte de donde ya se preparó la mayoría de equipo de audio y como lo pueden observar, pues ya casi se termina de instalar todo el equipo de audio. Ya estamos viendo la pantalla, estamos viendo el escenario, estamos viendo ya de qué manera se instaló ya pues. Y no solo eso, mis amigos, les puedo platicar un poco también sobre pues el trabajo del staff que sigue trabajando arduamente. Siguen las pruebas de audio, qué es lo que va a ocurrir, cómo va a estar. No ha parado. Y ahorita vamos a acercarnos a ver un poco también el audio, el soundcheck, así es, van a ver el soundcheck. Porque en unos momentos más está el ingeniero Tito Silva de la Barrera y por supuesto el señor Apolinar. Están desvelados, siguen trabajando y vamos a acercarnos de ese lado para que ustedes vean un poco de la prueba de audio. Seguimos aquí, mira, aquí está mi querido Gallito. Seguimos trabajando, siguen ustedes trabajando. Sí, afortunadamente ya terminamos con todo, estamos haciendo las pruebas, un check, detallitos ya menores. ¿Hasta qué horas fue el trabajo anoche? Bueno, ayer paramos a las 2 de la mañana, hicimos un descanso y iniciamos a las 7 de la mañana. Y desde ahorita no le han parado, siguen trabajando arduamente. De hecho, hasta ahorita seguimos ya limpiando lo que es la pista, toda el área para que la gente tenga el acceso y obviamente detalles menores. Gallito, vamos a ver, espérense para que el público vea que están pues echando su tortita, que también el staff técnico come, sí, realmente se la rifa el staff técnico porque están desde ayer trabajando y es momento de que estén echando sus taquitos.
Vean mis amigos, vamos a ver un poco el sistema de audio que colocó. Ahora sí que ustedes están observando, así es como lo colocó todo su sistema de audio y que pues lo escuchamos a lo lejos y realmente se escucha tremendo. Y miren, principalmente ahorita pues el señor Apolinar me acaba de platicar que ellos empiezan a las 9 de la noche, ya está pues algo cansado, me dijo inclusive Richard, ya estoy muy cansado, ya mis ojos pues están un poco ya desvelados, ya me siento muy cansado. Entonces me explicó esta parte que ahorita pues él fue un rato a descansar, posteriormente regresó y pues ahora sí que no han dormido absolutamente nada, y de ahí mismo el ingeniero Tito está de igual manera, pues están trabajando al máximo. Y como lo vieron ustedes, el camión, el de la iguana, el trailer de la iguana pues llegó más tarde, pues retrasó mucho, pero al final de cuentas terminaron pues colocando todo el equipo de audio, colocando pues en su mayoría todo esto, así como lo están viendo en las escenas, disfrutando pues ya todo lo que está pasando. Y no solo eso, mis amigos, algo que también pues estuvimos platicando con el señor Apolinar, todo esto que se preparó, todo esto que se hace, pues sí fue un arduo trabajo, la preocupación, el cansancio de que pues esto no queda, esto va por aquí, esto va por allá, pero pues al final de cuentas lo que nos comentó, como yo lo veo, pues es un trabajo realmente impresionante lo que hace la Discomáquina Polymarch. Y pues el staff técnico, como lo pueden ver detrás de nosotros, sigue trabajando, sigue colocando, sigue recogiendo todo, porque quiere que quede totalmente pues limpio. ¿Para qué? Para que dé una buena imagen, y así es como lo hace la exigencia del señor Apolinar. Es hora de estar en el escenario y vamos a conocer dónde va a tocar el DJ, la presencia de Víctor Estrella, la presencia de John Barrera y por supuesto un gran espectáculo. Y fíjense, mis amigos, algo que pues quiero que ustedes vean. Vamos a caminar un poco, vean nada más qué bonitas se ven, y esto ha sido siempre parte fundamental de la Discomáquina, ya que muchas veces pues lo atribuían, decía él, pues un día nos dijo se va a poner Richard TV, un faraón pues siempre está elegante, está pues excelente, y cuestionalmente pues esa parte nos decía, dice, pues Richard, yo siempre ando pues despeinado, pero dice que la gente le gustó que se pusiera así, o la gente lo atribuyó mucho a lo que es la cultura de los egipcios. Y esta es la cabina la cual van a trabajar los DJ, y este es el escenario donde va a estar trabajando, donde va a estar el show ballet. Pues vean toda la tecnología que va a meter, todos los láser, y pues ya en unos momentos vamos a ver la entrada de todo el público seguidor. Y pues Richard TV le trae ese especial, es que ya saben, si quieres que vayamos a grabar a otro sonidero, no importa de dónde viva, no importa si tiene poco o mucho equipo, Richard TV siempre da oportunidad a todos los sonidos. Así que muchísimas gracias, mis amigos, en esta ocasión pues disfrutando de la música de la Discomáquina. Ya empezó a llegar públicos llegando desde temprano. Imagínense nada más, amigos, casi un día ya estuvimos aquí, están viendo pues todo lo que está ocurriendo, uno de los eventos más importantes, y una fila inmensa hasta el fondo. Solo Polymarch, ahí está, vean nada más, muchas generaciones, mucho público, y hasta el fondo, como lo pueden ver, está el estadio. Vamos a hacer un poco el zoom de la cámara y vean, vamos a cambiar de lentes porque Richard TV siempre está en la vanguardia. Trajimos la playera del Marcianito, y pues por los lentes, miren. ¿Qué tal les parece? Aquí hay mucha seguridad, los revisan pasando por el escáner. ¿Para qué? Para que no haya una situación en la cual pues traigan una arma, algún objeto prohibido. A mí me sorprende honestamente ver que hay muchísimo público. Sé que esto se va a llenar, de verdad sé que se va a llenar. Hay gente formada, se cerraron las calles, así es el acceso para las gradas, porque también va a haber público ahí arriba en las gradas. Hacen muchos bailes en los estacionamientos de los estadios, pero para mí es la primera vez que veo que se hace esto y que se están dentro del estadio, en la cancha de fútbol. Eso se me hace muy sorprendente, para que vean hasta dónde llega esta gran producción o este gran equipo de audio. Y ahorita vamos a pasar, nos van a acompañar a la pista ya que está entrando todo el público, y ustedes ven un poco de lo que el público va a esperar. Hay otro acceso para las personas que van a estar en la parte de abajo, o sea que son diferentes precios, o sea, fíjense eso, diferentes precios. Ahora sí, mis amigos, van a pasar con Richard TV para disfrutar. ¿Qué tal les parece, amigos? Así es como esto apenas empieza, todo es temprano, empieza hasta las 9 de la noche, y hay público que se está pues subiendo en las gradas de aquel lado, que voltean poquito las cámaras. Ahí están en las gradas todo ese público. Más adelantito van a disfrutar del espectáculo al 100%. Ya el público está llegando, y esto es lo que nos cautiva y nos emociona. Y pues de este lado vamos a acercarnos a lo lejos de que está el señor Apolinar. Le están pidiendo fotos. Así es como recibe el señor Apolinar. Vean nada más.
y vamos a seguir viendo y observando todo lo que ocurre y pues de verdad felices de todo lo que está ocurriendo en esta ocasión. Algo que estamos viendo que el público está llegando desde temprano, hay una fila inmensa allá afuera esperando este momento, mi Tito. Bueno, pues sí, definitivamente, pues este es el resultado después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. No ha sido una jornada fácil, nunca lo es, pero pues sí, este es el resultado. Afortunadamente, el cariño de la gente, que siempre lo agradecemos con el corazón, y como siempre lo decimos, estamos para servirles, para brindarles un rato de alegría. Vemos a tu señor padre, el señor Apolinar, pues ya cansado, a lo mejor un poco ya tranquilo, pero también pues ya con mucha presión, pero a final de cuentas sigue dando lo mejor de él. Pues es que a final de cuentas, cuando esto es una pasión, pues se hacen sacrificios, y siempre ante todo está la gente, ¿no? O sea, el cansancio, el estrés y todo no puede frente al público que de pronto se acerca a pedir una foto, a tener una pequeña charla ahí con el ingeniero y demás. Estamos siempre a la orden para todo el público. Hay un público ahí, un nicho que siempre está ahí a la expectativa, y pues nosotros tenemos que estar a la altura y siempre ser dignos para todo este público tan bello. Gracias, mi Tito, te lo agradecemos. Gracias, Richard. Ahí está, mis amigos, ya escucharon un poco de la plática con el querido Tito, y principalmente, como lo vieron en el título del video, mis amigos, viajando con Apolimars, viajando, recorriendo a detalle todo lo que se vive, y pues llevándoles muchas emociones, muchas cosas muy bonitas. Y así es que ya lo saben, pues sigan el canal de Richard TV, suscríbanse, compartan los videos, porque Richard TV siempre le lleva lo mejor del movimiento sonoro, y en esta ocasión, pues desde Tlaxcala, Richard TV. Haciendo este documental viajando con Polimars. ¿Has quedado pasando al público de Richard? Saludo a todo tu público, Richard, a todos tus escuchas y a todos tus videntes que están ahí al tanto. Saludos, amigos, de parte de John Barrera, DJ Polimars. Te quiero, John. Estuvimos grabando a detalle este viaje con Polimars, y pues cada uno tiene sus piezas fundamentales, como el stack de Apolinar, Tito, y tú eres una pieza muy fundamental en Polimars. Claro, yo estoy encargado del elenco. Mi rol en el equipo es poner de acuerdo el elenco, ya sea bailarines, DJs, obviamente igual equipo técnico que nos ayuda a nosotros, para que así todo salga a la perfección del lado de parte del show. Hiciste que explotar el ambiente, la gente brincó, todos con la iluminación de las lamparitas que hicieron. De verdad, algo maravilloso que haces tú con tu presentación. Gracias, Richard, pues lo hago de todo corazón para toda mi gente. Trato de que cuando estoy haciendo la selección y el set, pues obviamente pienso en toda esa gente, ¿no? Que esté bailando, o sea, yo mismo me pongo como a bailar, y si veo que yo estoy bailando, es de que la gente va a bailar, ¿no? Y hoy se presentó algo muy bueno. Si te diste cuenta, se presentó algo muy diferente a lo del Ángel, y en este set, pues lo quise hacer así porque dije, la gente también va a tener la atención de lo que viene después del Ángel, ¿no? Y nosotros vamos en evolución, nosotros no nos quedamos con algo, nosotros vamos más para allá y traemos ahora sí que lo inédito de lo que se está haciendo de música para nuestro concepto, porque obviamente hay música de todo, ¿no? Pero lo que yo hago y me enfoco es buscar música para el público de Polimars, retro, con ese sonidito característico, ya sea del high o del techno noventero, para que toda mi gente la pase con todo. Pues mi querido yo te agradezco muchísimo, y de verdad te felicito por todo ese gran trabajo que haces, y que le dices a todo ese público de Polimars, que es fiel seguidor y siempre está al pendiente de todo lo que hacen ustedes. Gracias a toda mi gente que es fan de Polimars, todos los seguidores desde que mi papá empezó el proyecto, gracias a todos aquellos que siguen aquí en pie con nosotros. Nosotros los vamos a seguir consintiendo, vamos a seguir pensando en ustedes, vamos a hacer especiales de High Energy para la Ciudad de México. También me estoy adelantando un poco, pero queremos tener una base para que toda la gente High Energy vaya a bailar ahí, una base dedicada a la música High Energy, además del concepto Polimars, que va a provincia, que va a estados y obviamente a donde se le pida. También queremos un lugar que esté como ubicado en la Ciudad de México, donde se ponga puro High Energy, house, techno, noventero, o sea, como del pre, ¿no? O sea, queremos que pues también exista esa parte de que, está bien, hoy viernes va a haber una fiestita en base Polimars, vámonos para allá. Entonces, se los adelanto, estamos pensando en eso para consentir a todos que viven en la Ciudad de México. Ahí está mis amigos, Richard TV, como siempre, en los grandes eventos. Gracias, Millón. Gracias. Nada, Richard, cuídense mucho. Saludos, mi gente, abrazo fuerte.